Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, es el programa número 36 de la segunda temporada. Comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 36 ya, recuperado más o menos casi al 100% de estos problemas que he tenido de alergia, ¿no? En los últimos días, que han afectado sobre todo a los dos últimos programas. Más o menos recuperado, más o menos pues al 100%, con fuerzas para grabar este episodio número 36, este episodio de mediados de mayo de 2025, una semana en la que hemos tenido evento de UFC en el Apex de Las Vegas, protagonizado por dos peleadores muy conocidos, Michael Morales, el ecuatoriano, y Gilbert Durinho Barnes, el brasileño, un peleador con muchísimas peleas a sus espaldas y con mucha también experiencia en la UFC. Una semana en la que hemos tenido pues UFC, ha habido eventos también de Invicta, creo que KSW ha tenido también cartelera. Obviamente por tiempo no me ha podido ser posible ver nada más allá de UFC, incluso no he podido ponerme al día con el evento de WoW en Alicante, un evento que en principio pues traía a Eduardo Riego, ¿no?, como principal reclamo, pero que horas antes de la pelea se cancelaba porque su rival tenía problemas médicos, creo que no podía dar el peso, pero un evento WoW que nos ha dejado sobre todo con la victoria de Nico Medina, que es un grappler español, posiblemente el mejor grappler español libra por libra en estos momentos, que ha dado el salto a las artes marciales mixtas y ha debutado con victoria por decisión. También pues tenemos la victoria de Villamur, un peleador chileno que vive en Tenerife y que ganó, en principio, pues con mucha solvencia. Tengo que ver la pelea, creo que finalizó si no me equivoco, pero no he podido ver nada de WoW y me encanta. Es una promotora, ya sabéis, que a mí me llama mucho la atención, que está haciendo las cosas muy bien, creo que ahora mismo es la mejor promotora de España. A mí me encandiló, ¿no?, en su visita a Sevilla, y lo que traen más allá de lo que es el nivel de peleas, ese espectáculo de luces, de DJ, de hacer ameno lo que es el show al espectador, pues creo que es un rumbo que le va a llevar a esta compañía, a esta promotora, que recordemos está dentro, ¿no?, Ilia Topuria como uno de los máximos dirigentes, pues creo que la va a llevar muy lejos en el panorama ya no solo nacional, sino que creo que también en algún momento, si sigue creciendo a esta velocidad, yo creo que WoW puede incluso dar el salto a realizar eventos internacionales. Y hablando de eventos internacionales, como comentaba antes, el evento principal de esta semana, que sí pude ver en directo, ese UFC Fight Night, creo que es el evento número 106, ¿no?, en el orden que sigue, ¿no?, que marca la UFC, sobre todo en redes sociales, a la hora de definir sus carteleras en Las Vegas, en el Apex. Una cartelera, pues en principio descafeinada, pero luego empiezas a disfrutarla y como siempre te acaban sorprendiendo las finalizaciones, alguna sorpresa que otra, muy buenos combates, muy igualados, y a mí me pareció bastante entretenida, sobre todo teniendo en cuenta que comenzaba a buena hora, que no había que esperar a la madrugada, hora española, para ver los combates, pues empezar a las 10 a disfrutar de peleas y terminar relativamente pronto, a las 3, poder irte a la cama, poder levantarte temprano un domingo, pues se agradece, como siempre comento. Ya la semana que viene va a volver a un horario más habitual y tendremos, ¿no?, que trasnochar un poquito los que vivimos en Europa, pero nos encanta a mí pasar una madrugada viendo UFC tranquilito, nerviosito, dependiendo de quién pelee, es una de las cosas que más me gustan. Y volviendo a lo importante, pues en este UFC Vegas 106 o este Fight Night Barnes contra Morales, teníamos al brasileño, a Durinho, que lleva muchas peleas profesionales, enfrentarse a uno de los mayores prospectos, ya no solo a nivel sudamericano, como es Michael Morales, sino también a nivel internacional. Un peleador que llegaba con un 17-0, 17 victorias profesionales, un peleador muy físico,
un peleador con familia deportista de primer nivel, un luchador muy duro, muy fuerte, que pega durísimo y una piedra importante, ¿no? que tenía que tenía que enfrentar Gilbert Burns, que es un luchador que, recordemos, viene de pelear en el peso ligero, ha peleado hasta hace no mucho en las 155 libras, y aquí en el peso welter pues tiene problemas de tamaño y sabe o recibe mucho más castigo que en el peso ligero. Gilbert Burns llegaba con 3 derrotas consecutivas, pero 3 peleadores de un nivel altísimo. Hablamos de Belal Muhammad, ex campeón del welter, Jack Della, nuevo campeón del welter, y Sean Brady, posiblemente contender número 1, contender número 2, y creo que se va a enfrentar seguramente al campeón muy prontito, y que viene además de dar una lección increíble, Sean Brady, a Leon Edwards, ex campeón del peso welter. Por lo tanto, estamos hablando de que se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor. Ganó a Masvidal en 2023 en el UFC 287. También sometió a Neil Magny, con lo complicado que es eso. Pero lo importante es que Barnes contaba con esa experiencia, ¿no? De haberse enfrentado a los mejores peleadores de la división. Y una pelea pues muy interesante esta que nos programaba la UFC. Y una cartelera, pues en general, que me ha parecido muy interesante y me ha parecido entretenida desde el primer combate prácticamente hasta el último, obviamente con algún valle, con algún momento más aburrido, pero con momentos muy destacables. En la primera pelea, por ejemplo, pues Tecia Pennington contra Luana Piñeiro, una pelea muy normal, no mediocre, pero sí de un nivel medio-bajo, una pelea en la que ganó, al menos oficialmente, Tecia Pennington, anteriormente Tecia Torres. Para mí fue una pelea muy cerrada, 50-50. Entiendo la decisión unánime, pero podría haber sido decisión dividida o decisión unánime también para Luana Piñeiro. En mi opinión, creo que fue un 29-28 para la brasileña. Creo que Piñeiro ganó los 2 últimos asaltos. El primero incluso también puedo argumentar perfectamente que lo ganó. Por lo tanto, un 30-27 Piñeiro no hubiera sido ningún tipo de escándalo. Una pelea muy igualada, una de esas peleas que suele hacer Tecia Pennington, que a pesar de partir como favorita, pues por estilo se iguala mucho al nivel del rival. Ella es capaz de hacer igualada una pelea contra la campeona y una pelea contra la última del ranking. Y estuvo entretenida por eso, porque esperábamos mucha más dominancia por parte de Tecia, mucha más dominancia a medida que fueran pasando los minutos, pero la verdad es que Luana Piñeiro aguantó muy bien, ha tenido muy buen físico, muy buen cardio en esta pelea, que es sorprendente teniendo en cuenta que suele desmoronarse a medida que van pasando los asaltos. Y fue un combate entretenido, un combate igualado, en el que para mí los jueces se decantaron por la peleadora que no mereció ganar, pero fue tan cerrado, tan parejo, lanzamiento de moneda, que no hay nada que reprochar a los jueces. Una lástima, ¿no? Porque es posiblemente la mejor pelea que ha hecho Piñeiro en los últimos años, pero aún así pues no evita sumar la 4ª derrota consecutiva en UFC. Se pone ya con 3 victorias y 4 derrotas en la compañía. Recordemos que es una peleadora que consiguió el contrato peleando en el Contenders Series, y ahora pues está contra la espada y la pared, teniendo 31 años. Con estas 4 derrotas consecutivas, no sé yo si va a llegar muy lejos, ¿no? Su camino en la UFC Luana Piñeiro. Luego tuvimos la victoria rápida de Hyun Sung Park frente a Carlos Hernández. Carlos Hernández fue el peleador que se enfrentó a Dani Vares en el Contenders, una pelea también 50-50. Y aquí pues Hyun Sung Park, dominante por mataleón, sometió a Carlos en el Ecuador del primer asalto, minuto 12-26. No pudo hacer nada a Carlos Hernández, que fue al suelo muy rápido, le tomó la espalda Hyun Sung Park y consiguió ese mataleón que obligó al norteamericano a tapear muy rápidamente. Una pelea de la que esperaba mucho más, esperaba que Hernández sobreviviera, esperaba incluso que Hernández plantara batalla al surcoreano, a pesar de que su coreano venía fortísimo, récord 9-0, pero creo que la experiencia de Hernández, el striking de Hernández, que nunca me ha parecido un peleador que defienda más los derribos, creo que le iba a plantar mucha batalla. Aún así, muy destacable, ¿no? Actuación de Hyun Sung Park, cuidado, que promete bastante, que viene de finalizar a Shannon Ross, que venció en su debut en la UFC también por finalización a su compatriota Sung-Gun Choi, y es un peleador que promete también mucho, que llegó a la UFC en lugar de llegar por el Contenders ganando el Road to UFC, que es este torneito que suelen hacer en Asia y que acaba dando pues paso a los ganadores a
a la máxima competición internacional, a la UFC, y en UFC pues lo está haciendo muy bien. Todo finalizaciones. Creo que en el Road to UFC también todo finalizaciones. Por lo tanto, cuidado con este luchador que solo tiene una derrota como profesional y fue en kickboxing, en artes marciales mixtas. Está invicto tanto en profesional como en amateur con 3 victorias en 3 peleas. Por lo tanto, hablamos de un peleador ya a tener en cuenta. Un peleador que está en su prime ahora mismo físico. El prime mental o de experiencia, pues todavía le quedan varias peleas, solo lleva 10 combates acumulados, pero promete mucho, es un peleador completo, muy físico, en una buena edad, por lo tanto vamos a ver pues, cuál es el techo del coreano. Hay que seguir avanzando, llegamos ya a la segunda pelea femenina de la noche, pero no la última pelea femenina, la que enfrentó a Denise Gómez contra Elise Reed, una pelea que también se acabó pronto, una pelea que solo llegó al segundo 30 del segundo asalto porque Denise Gómez, con un KO increíble, pues finalizó a la norteamericana. Ya lo advertí en el último programa, es muy fuerte Denise Gómez. Elise Reed no es una peleadora especialmente física, es una peleadora con buenas patadas, con buen volumen, tiene buen cardio, suele también hacer las peleas igualadas, pero aquí ante una luchadora con tanta fuerza que pega tan duro como Denise Gómez, era cuestión de tiempo que cazaran a Elise Reed, y aquí llegó en el minuto, bueno, en menos de un minuto del segundo asalto, impactó limpísimo la brasileña y consiguió ese TKO que le dio también pues un bono por performance de la noche, un bono súper merecido a la brasileña que sumará pues 50.000, 80.000 dólares extra. Por lo tanto yo entiendo que la bolsa en esta pelea serán unos 100.000 dólares, habría que quitarle impuestos por supuesto, y Denise Gómez sigue creciendo, una luchadora que no destaca especialmente en ningún apartado, que sí que he comentado que pega muy fuerte, que es muy dura, que en el suelo va bien, por lo tanto puede también conseguir sumisiones, pero sobre todo su estilo se basa en mantener la pelea arriba y conseguir finalizaciones por KO. En UFC por el momento 5 victorias, 2 derrotas, consiguió el contrato también peleando en el Contender Series, y el techo pues todavía no se sabe, pero sí que es cierto que esta luchadora Denise Gómez puede finalizar a cualquier rival. Solo 25 años, por lo tanto también mucho margen de mejora, y yo creo que la vamos a seguir viendo conseguir muchas victorias, conseguir finalizaciones, porque pega muy, muy, muy duro esta brasileña. Y hablando de Brasil, pues justo después tuvimos el duelo de compatriotas brasileras, Luana Santos y Tainara Lisboa. Luana Santos creo que subía de categoría, de la 125 a la 135, y Tainara Lisboa regresaba a la UFC tras casi 2 años, si no me equivoco, 2 años completos fuera del octógono. Llevaba una racha muy buena, llevaba 2 victorias consecutivas en la compañía. Como profesional pues tenía un récord de 7-2, por lo tanto también un récord bastante atractivo. Una peleadora grande, Tainara Lisboa, con buen striking, y Luana Santos sobre todo una luchadora especialista en llevar la pelea al suelo y luego en el suelo pues finalizar o dominar con su grappling. Aquí consiguió derribos rápidamente, y en el segundo asalto con una sumisión que no solemos ver prácticamente nunca, o al menos yo no recuerdo haberla visto recientemente en UFC, que es la americana, sometió a Tainara Lisboa, consiguiendo pues una finalización preciosa y una victoria importantísima para Luana Santos, que como comentaba sube de categoría tras pelear en la 125, una categoría donde perdió en su último combate ante la escocesa Casey O'Neill, y aquí pues se impone a una siempre durísima Tainara Lisboa, muy grande, más grande al menos que Luana, que venía de subir, y muy peligrosa en el striking. Por lo tanto, una victoria de mucho mérito de Luana Santos, derribando a una peleadora más grande y sometiendo también a una luchadora más grande, más fuerte. Victoria, como he comentado, importantísima, de mucho mérito para Luana, que vuelve a coger confianza y es una peleadora también con muchísimo futuro por delante. Solo 25 años, entrena en el Syndicate MMA, y también un futuro que le auguro muy bueno a Luana Santos, que entrena pues en este Syndicate que he comentado, cuyo entrenador principal es John Wood, y como compañeros pues de gimnasio tiene por ejemplo a la mítica Rosa Modafferi, tiene a Merab, tiene a Muin Gafurov,
a Joan Booth. Por lo tanto, estamos hablando de una peleadora con un buen gimnasio, joven, con capacidad de mejora, que va a mejorar en el striking, que va a mejorar físicamente, que va a ganar experiencia y se puede convertir, cuidado, en unos años en un peligro o incluso, quién sabe, en una futura contender. Y el que también apunta a, bueno, no sé si contender, pero sí a ser un peligro y un peleador peligroso en la división, que es el peso pluma, es el cubano Yadier del Valle, que debutó ayer con victoria con Mataleón en el primer asalto frente al siempre complicado Conor Matthews, un peleador infravalorado, un peleador que entrena en el New England Cartel, compañero de Rofón, compañero de Kelvin Keitar, un peleador, bueno, compañero creo que también de Sean Brady, un Conor Matthews que si miras su récord, ves 0 victorias en la UFC, 3 derrotas, consiguió el contrato en el Contender Series venciendo al invicto Jair Farias. Y aquí, pues en UFC se ha enfrentado a 3 luchadores muy buenos, sobre todo los 2 anteriores a Yadier del Valle. Denis Buzukia, peleador muy completo del gimnasio de Rey Longo y Matsera. Luego tiene a José Delgado, que para mí es uno de los tapados de la división, un luchador increíble, José Delgado, al que ya hemos analizado en los últimos combates. Un José Delgado que consiguió el contrato en el Contenders finalizando a Ernie Juárez por KO en el segundo asalto, que tiene pasado en LFA, que ha peleado también en promotoras norteamericanas, por lo tanto una derrota dolorosa, pero una derrota entendible, y ahora contra Yadier del Valle pues tenía la oportunidad de volver a la senda del triunfo. No ha sido así. Yadier del Valle dominó el combate, llevó al suelo a Conor Matthews, tomó la espalda y consiguió el mataleón, en este caso pues sirviéndole como primera victoria en la UFC, sirviéndole también como primera finalización en la UFC, debutando de la mejor forma posible en la compañía, y un Yadier del Valle que, como comenté pues en el programa número 34, que era la previa de este episodio, no he podido seguir, ¿no?, su progreso en Estados Unidos, donde ha peleado en Fury, después tiene pelea también en Combate Global, la promotora mexicana, tiene también varias peleas amateur, está invicto y sobre todo pues es un luchador muy fuerte, con muy buen grappling. Tiene pues 3 victorias por sumisión, también tiene 2 victorias por KO. No pudo vencer a Antonio Monteiro, el brasileño, en el Contender Series, pero su actuación le sirvió a Dana White para firmar al cubano, que en este caso pues debuta de la mejor forma posible. Confirma a Dana White que no se equivocó con esa decisión, y un peleador al que quiero seguir viendo porque es muy joven, tiene un grappling muy bueno. He estado viendo vídeos por ahí de Yadier en varias competiciones y me gusta lo que veo. Es joven y cubano, además sangre cubana, con lo que eso significa, ya lo sabéis. Y muy, muy contento, ¿no?, de que llegue un peleador hispano, ¿no?, nuevo a la compañía de Cuba, ¿no?, de la hermana Cuba. Y me encanta, ¿no? Me encanta que llegue derribando muros. Y en este caso, pues Conor Matthews, su rival, ya 3 derrotas consecutivas, lo tiene complicado. Sí que es cierto que yo creo que tiene más nivel de lo que dice su récord. Tiene un 7-4 profesional, 3 derrotas en UFC. Creo que puede ganar perfectamente a peleadores de la parte baja del peso pluma. Pero bueno, ha tenido esa mala suerte de enfrentarse a 3 rivales que están muy por encima de él, tanto a nivel como en el ranking. Si miramos pues quizás la clasificación dentro de un año o 2 años, pues vamos a ver que tanto Denis Buzukia como José Delgado como el propio Yadier del Valle pues van a estar mucho más arriba en el ranking de lo que está ahora mismo Conor Matthews. Por lo tanto, son peleas muy desparejas. Ha tenido esa mala suerte y vamos a ver qué ocurre. Lo que está claro es que a Yadier del Valle lo vamos a ver. Posiblemente lo veamos, que no ha sufrido daño ninguno en este combate a lo largo del año. Incluso no descartaría verlo en un evento en Miami, UFC Miami. Es un peleador, ya sabéis, ¿no?, al ser cubano, lo que mueven los cubanos en Miami, que prácticamente toda la población es de origen cubano, pues es muchísimo. Por lo tanto, es un luchador, como en su momento fue Robelis de España, que apunta, ¿no?, a estar siempre en las carteleras en Miami, o carteleras en Florida, aunque Miami como ciudad principal, que siempre suele tener 1 o 2 eventos numerados al año, Yadier del Valle apunta a eso, y vamos a ver pues también dónde está su techo. Pero fue un debut muy, 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 muy bueno. Luego, la última pelea que tuvimos, o la penúltima, perdón, que tuvimos en preliminares, fue la de Jared Gordon frente a Thiago Moisés.
Para mí el mejor KO de la noche, el que realizó Jared Gordon, que secó a Thiago Moisés, Thiago Moisés lo dejó en el suelo durante varios minutos. Fue una actuación increíble de Jared Gordon, que finalizó en el primer asalto. Una pelea muy igualada, una pelea para mí prácticamente 50-50. Jared Gordon, peleador más experimentado, más completo, más veterano. Thiago Moisés, un grappler, ¿no? Con un boxeo decente, pero con muchos altibajos en su carrera. Y Jared Gordon, pues que ha perdido más derrotas de las que ha merecido. Te pones a mirar su récord y hay varias decisiones que son injustas. Se ha enfrentado también a muy buena competencia, por lo tanto tiene esa baza de la experiencia. Muchas victorias contra muy buenos peleadores. Su última derrota contra Nasrat Haqparast creo que debió ser una victoria. Tiene incluso una finalización en noviembre de 2023 contra Mark Madsen, que también era un peleador muy físico y muy peligroso, sobre todo en el suelo. Y un Jared Gordon que contra Paddy Pimblett, por ejemplo, también lo hizo muy bien, que perdió pues contra Grant Dawson, que es uno de los más infravalorados de la división, de las 155 libras. Y aquí pues ha dado un golpe encima de la mesa, finalizando con un KO increíble, que os recomiendo verlo en redes sociales porque seca o tira al suelo a Thiago Moisés. Y luego es verdad que finaliza con varios golpes en el suelo, que sobran totalmente, pero no queda otra, ¿no? A nivel profesional, hasta que no lo pare el árbitro, hay que seguir golpeando porque si no se recupera y esos golpes te los acabas llevando tú. Por lo tanto, victoria increíble de Jared Gordon, que no se lleva bono, al menos oficialmente. Seguro que Dana White o el resto de directivos de UFC, Hunter Campbell y demás, le dan algún tipo de bono extraoficial o que no esté contemplado oficialmente. Pero es un puñetazo encima de la mesa para un Jared Gordon que la lástima es que ya tiene 36 años y es verdad que no le quedan muchos combates en UFC. Yo calculo a lo sumo que serán 3, 4 combates más los que le quedan a Jared Gordon. Vamos a ir viendo de todas formas cómo van estos combates, cómo va evolucionando y a ver si puede tener un retiro bueno, un retiro con victorias. En la última pelea de las preliminares, pues teníamos también al debutante Mateus Camilo enfrentarse a Gabe Green. Un Mateus Camilo que partía como favorito, que llegaba a esta pelea después de vencer de forma sorpresiva al peleador de Doroshkov Nabotov, no sé si lo he dicho bien, Doroshok Nabotov, que es un peleador de Tayikistán, que se volvió viral sobre todo cuando en una rueda de prensa pues habló a Dana White y le pidió un contrato, que tenía un récord 8-0, 7-0. Dana White le hizo subir al octógono, acordó esa pelea o acordó no verle en esa pelea y para después pues darle una oportunidad en UFC o Contender Series. Y aquí pues perdió contra Mateus Camilo y al final que se llevó el contrato fue Mateus Camilo en lugar de este peleador de Tayikistán, el tayiko. Un Mateus Camilo que prometía mucho, un Mateus Camilo que dominó el primer asalto, que iba controlando el segundo asalto, intentó, creo que fue un triángulo sobre Gabe Green, se cansó muchísimo al no lograr, ¿no?, la finalización, el tapeo del estadounidense, y Gabe Green le dio la vuelta a la posición con ground and pound, tomó la espalda de Mateus Camilo y consiguió el mataleón en el segundo asalto, una pelea que estaba dominando Mateus Camilo y que pues fue uno de los comebacks, de las remontadas más destacables de la noche, del evento. Y luego pues ya tuvimos la cartelera principal, una cartelera principal que habría con un auténtico combatazo, ese Melquizael Costa contra Julian Erosa. Julian Erosa, un veterano de la UFC, 35 años, contra Melquizael Costa, una promesa de solo 28 años, entrena en el shootbox, venía de ganar a Cristian Rodríguez, también ganó a André Fili por guillotina y por mataleón a Shayilan Nurdanbieke. La última derrota de Melquizael Costa pues frente a Steve García en diciembre de 2023, hace pues prácticamente un año y medio. Julian Erosa por su parte, un auténtico veterano de la UFC, 9 victorias, 7 derrotas, racha de 3 victorias consecutivas. Ricardo Ramos, Cristian Rodríguez y la última Darren Elkins por KO en abril de este año. Por lo tanto, los dos volvían pronto al octógono, segunda pelea de ambos, si no me equivoco, en este año 2025, tercera
de Melquizael Costa. La primera contra Andrés Fili fue en febrero, volvió en marzo Cristian Rodríguez, la mejor victoria posiblemente de su carrera, y ahora contra Julian Erosa, un combate muy igualado, un combate para mí que gana el que mereció por decisión. Lo hizo el brasileño Melquizael Costa. Una pelea con muchísimas alternativas, con ambos dándolo todo, un tercer asalto en el que no pararon de intercambiar golpes. Julian Erosa desde el primer minuto muy tocado, aguantando como siempre suele hacer, muchísimo volumen a medida que va avanzando el asalto. Y sí que es cierto que el tercero quizás es el que Julian Erosa más cerca puede estar de ganar, pero para mí es un combate igualado, un combate en el que Melquizael se llevó los dos primeros asaltos, quizá el tercero para Julian Erosa, pero hizo muchísimo daño el brasileño en los primeros minutos al norteamericano, que sí que es cierto que aguantó, como siempre suele hacer, y a medida que iban pasando los minutos, pues ese cardio que tiene para años Erosa, pues le sirvió para intercambiar o lanzar mucho volumen también en el tercer asalto. Pelea igualada, pelea con alternativas, pelea muy entretenida, para mí una de las mejores de la noche, si no la mejor, y una pelea que sirve a Melqui Costa para seguir creciendo, para demostrar que tiene mentón, para demostrar que tiene cardio, que puede pelear en auténticas batallas. Es ya, como he comentado antes, su cuarta victoria consecutiva en la UFC, 4 rivales muy duros, y un peleador, Melqui Costa, al que llevo viendo desde hace bastante tiempo. Sobre todo recuerdo una pelea que vi suya en LFA contra Ítalo Gómez, una pelea que perdió, por cierto, fue su última pelea en LFA, o su penúltima pelea en LFA, y la perdió. Luego es verdad que ganó a Junior Melo, y desde esa victoria, o desde ese momento, ¿no? Pues ya la UFC se interesó en él y hizo que debutara pues frente a Thiago Moisés, que es un debut complicadísimo, perdió por Mataleón, pero luego se repuso contra Austin Lingo, volvió a perder, como comentaba, en su última derrota en diciembre de 2023, y ahora pues una racha de 4 victorias consecutivas, 3 de ellas en lo que va de año, y estamos solo en mayo. ¿Cuántas veces más va a poder pelear Melqui Costa? Bueno, si seguimos la media, pues serían 6 más, 3 peleas más, 6 en total, no lo creo. Yo creo que una o 2 peleas más sí va a tener. Todo depende de cuánto tarde en realizarse la siguiente pelea. Necesita un tiempo de recuperación después de este duro combate. En el siguiente combate pues depende también del daño que se acumule, pero yo creo que al menos 6-7 meses de recuperación va a necesitar. Por lo menos yo creo que mínimo hasta octubre no vamos a ver a Melquizael Costa pelear de nuevo en la UFC, y dependiendo de cómo vaya ese combate pues lo veremos en noviembre o diciembre pelear de nuevo. De todas formas, que no se precipite, que tiene mucho camino por delante, que lo está haciendo muy bien, y tampoco debe adelantar su regreso al octógono, si eso pues le puede significar una lesión, recibir daño o un corte duro de peso. Luego tuvimos también un combate bastante entretenido con muchas alternativas. Fue la pelea entre Nursulton Ruziboev y Dustin Stolfus, una pelea más igualada de lo que parecía, un combate en el que quedó claro, ¿no?, que Ruziboev pues no tiene mucho cardio, Ruziboev lo pasa mal en el suelo. Dustin Stolfus soportó algunos golpes de Ruziboev que eran golpes de KO, pero un combate muy igualado, a pesar de que se lo llevó Ruzi por decisión unánime. Una pelea súper igualada, una pelea en la que estuvo cerca Stolfus de finalizar, pero el uzbeko pues aguantó bien, aguantó hasta el final. El tercer asalto para mí lo perdió, pero fue un combate muy igualado, un combate en el que pues Stolfus hizo todo lo que pudo. Arriba no pudo competir con este peleador tan grande como es Ruziboev, creo que es el más grande de la división, y queda pues por ver qué futuro, ¿no?, le espera a Dustin Stolfus, que en UFC pues prácticamente intercala victoria-derrota, 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 aunque tiene 6 derrotas y solo 3 victorias. En sus últimos años pues ha vencido, por ejemplo, lo más destacado, Marc-André Barriol, y también venció a Punael Soriano, a ambos por finalización. Luego Dwight Grant, que era un peleador pues de un nivel bajo, pero fuerte, complicado, le venció por decisión. Y las derrotas que tiene Dustin Stolfus, que sería ahora contra Ruziboev, pues son ante peleadores muy fuertes o peleadores de un nivel muy alto. Por ejemplo, la primera derrota tras conseguir el contrato en el Contenders, que recordemos que tuvo que imponerse a Joe Pyfer por lesión
de Pfeiffer fueron 3 derrotas consecutivas. Kyle Daukaus, que era un peleador peligroso, sobre todo en el suelo. Tenemos también derrota frente a Rodolfo Vieira, también un luchador élite en el suelo, que le sometió. Gerald Meschar, otro grappler élite. Y ya pues se repuso, como comentaba, contra Dai Gran y empezó ya la racha derrota-victoria. Y ahora, después de haber ganado a Marc-André Barriol, que es una victoria que ha envejecido bastante bien, pues vuelve a perder contra Nursulton Ruziboev. La siguiente debería ser una victoria, pero hablamos de un luchador pues con 33 años, un luchador que ha sufrido mucho daño, que es verdad que en el suelo es fuerte y sabe controlar la posición. No sé yo qué rival le pondrá a la compañía, porque tampoco es un peleador con mucho futuro. Ruziboev, por su parte, yo creo que es cuestión de tiempo que en este caso vuelva a perder en la UFC. Creo que no tiene un cardio bueno, no es bueno en el suelo. Si le pone emparejamientos asequibles va a finalizar, pero creo que en cuanto se encuentra un peleador relativamente completo que tenga un mínimo de cardio, lo va a pasar mal. Perdió contra Joaquin Buckley de forma clara y creo que va a volver a perder muy pronto. ¿Cuándo? Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué quiere hacer la UFC con el peleador Beko? Luego, pues tuvimos la victoria en la pelea coprincipal de Myron Santos frente a Sodiq Yusuff. Y digo coprincipal porque se canceló a última hora el combate entre Rodolfo Bellato y Paul Craig por un problema médico del brasileño. Por lo tanto, tuvo que entrar esta como pelea coprincipal. Una pelea en la que Myron Santos partía como favorito. Sodiq Yusuff, ya sabéis, un luchador que lleva mucho tiempo, ¿no?, haciendo ruido y sobre todo pues prometía bastante cuando llegó a la compañía. No empezó a sumar derrotas, pero bueno, ya hubo un momento en el que Arnold Allen tuvo que cortar esa racha tan buena que tenía de victorias. Y pues luego 2 victorias consecutivas tras la derrota contra Arnold Allen, contra 2 rivales de un nivel medio-bajo, Don Chainis y Alex Cáceres. Y luego pues 2 derrotas consecutivas, Edson Barboza y Diego López, la de Edson Barboza en octubre de 2023 y contra Diego López, entendible, por KO en el primer asalto en abril del año pasado. Ha necesitado pues un año y algo para pues volver al octógono, incluso ha tenido también problemas de lesiones. Tenía la papeleta complicada de enfrentarse a un Myron Santos mucho más joven, más grande, un Myron Santos que entrena en Las Vegas, en el Extreme Couture, que sí que es cierto que viene de ganar a Francis Marshall por decisión dividida, pero es una pelea que para mí perdió el brasileño. Pero aún así, un Myron Santos con un nivel de confianza más alto, un nivel de experiencia o sobre todo de trabajo, de ritmo más alto, con la moral también por las nubes, para ver la última derrota de Myron Santos, o la última derrota, mejor dicho, oficial de Myron Santos. Hay que remontarse al LFA de 123, que es un evento que protagonizó él mismo contra Dan Argueta, contra el que perdió por finalización el segundo asalto. Ya sabéis que Dan Argueta pues posteriormente dio el salto a la UFC. A mí siempre me ha parecido un peleador infravalorado, que ha sumado derrotas, ¿no?, que han engrosado, ¿no?, o engordado, mejor dicho, su récord de derrotas. Le costaron, ¿no?, o le costó al final a Dan Argueta salir de la UFC. No sé si ha salido oficialmente, pero no se sabe de nada de él desde finales del año pasado. Así que no sé si la compañía cortó a Dan Argueta, pero lo importante es que su última derrota es contra un rival nivel UFC. Contra Francis Marshall, como comentaba, para mí perdió Myron Santos la pelea. Los jueces se la dieron a él por decisión dividida y ahora sí gana de forma muy clara a Sodiq Yusuff. Una pelea que dominó con su striking, con su defensa de derribo, siendo más grande. Hay que tener en cuenta que Sodiq subía de la división del peso pluma a este peso ligero, por lo tanto el tamaño se notó bastante. Y eso que Myron Santos tampoco es un peleador especialmente físico. Sí que es cierto que pega duro, pero no es un luchador que destaque por cortar mucho peso, por una gran musculatura, como sí lo era, por ejemplo, Sodiq Yusuff en el peso pluma. Victoria importantísima para el brasileño, que para mí consigue la victoria más importante en su carrera, por encima incluso de la de Francis Marshall o la de su debut en UFC contra Can Offley. Y el techo de Myron Santos pues también es complicado de prever. Tiene solo 24 años, como comentaba, entrena en Las Vegas, por lo tanto con una competencia pues también muy alta. En el Extreme Couture tenemos muy buenos peleadores
entrenando, el propio Julian Erosa, que participaba en esta cartelera, Sean Strickland, tenemos pues por ahí también a Manel Capé, Cody Stamann, por lo tanto tiene muchos rivales para hacer mucho sparring de nivel, y va a seguir creciendo. Myron Santos va a seguir creciendo, va a seguir seguro mejorando físicamente, y en el caso de Sodiq Yusuff, pues más veterano, 31 años, por lo tanto todavía le queda mucha carrera por delante, no se va a cumplir, ¿no?, todas esas expectativas que había en el nigeriano, pero yo creo que sí que va a seguir consiguiendo victorias. Vamos a ver si se queda en este peso ligero o vuelve de nuevo al peso welter. Y ya pues la última pelea, Michael Morales contra Gilbert Duriño Barnes, pues una pelea muy corta, una pelea que no pasó del segundo asalto. Yo creo que en el programa de previa, en el 34, me decanté por victoria por finalización de Michael Morales, segundo o tercer asalto si no me equivoco. Se ha adelantado el ecuatoriano, ha finalizado a Gilbert Barnes en el primer asalto. Hay que recordar que Gilbert Barnes no fue finalizado por Khamzat Chimaev, por lo tanto, muchísimo mérito en este caso de Michael Morales, que supera incluso el récord de Jack de la Madalena, finalizando a Barnes en el primer asalto. Para ver una derrota de Barnes en el primer asalto, yo no sé si la ha habido como profesional, pero bueno, en UFC sí, tenemos derrotas de Gilbert Barnes en UFC en el primer asalto. Lo que pasa es que tiene muchos combates. Estoy aquí revisando Tapology, que me encanta apoyarme en esta base de datos cuando hago los programas. Yo no tengo tanto conocimiento, no soy una enciclopedia de combates, no me acuerdo mucho. Por ejemplo, tenemos a Pelu Natton en Twitter o por ejemplo, en el canal con Tomás Hernán, que él sí que mantiene muy bien, retiene muy bien los datos y se acuerda de datos muy importantes. Yo tanto no, tengo que tirar de Tapology. Y aquí veo pues la única derrota que creo que suma Gilbert Barnes por finalización en el primer asalto fue frente a Dan Hooker en el UFC 226 de julio de 2018. Hablamos de un Dan Hooker Prime prácticamente, pegador puro, pegador seco. Cuando está fresco Dan Hooker pega durísimo, y le finalizó en el minuto 2:28, por lo tanto un poquito antes que Michael Morales, que se ha tenido que ir al segundo 39 del tercer minuto para finalizar, aunque sí que es cierto que se alargó la finalización. El árbitro era Herdim, tuvo que parar la pelea antes, se alargó mucho más de lo previsto, sufrió más daño del que merecía Gilbert Barnes, pero lo importante más allá de la finalización, del momento en el que finaliza Barnes, es que vuelve a demostrar Michael Morales que es una auténtica promesa, o una realidad realmente, porque va a dar un salto en el ranking brutal. Creo que se va a colocar prácticamente a las puertas del top 5 del peso welter, y ahora pues las cosas empiezan a ponerse bonitas e ilusionantes para el ecuatoriano, que va a seguir mejorando. Tiene solo 25 años, entrena en México, fuera de casa, con compañeros, ¿no?, que comparten, con los que comparte idioma, pero aún así entrena fuera de casa, en el Entram Gym de México. Y yo creo que el tope o el techo de Michael Morales lo va a marcar pues la capacidad que tenga mental de que el ego no se lo coma, de en este caso asentarse en la categoría, mentalmente no dejarse llevar, ¿no?, por todo este terremoto de sensaciones que está teniendo por tanto éxito en la UFC, que es muy joven, mucho bono, el contrato se lo van a mejorar. Eso es complicado, ¿no?, de llevar, sobre todo si tienes 25 años, pero yo veo a Michael Morales a nivel físico, a nivel técnico, un auténtico terremoto. Es una bomba, pega durísimo, es muy difícil de derribar, es muy grande, muy físico. El cardio sí que es cierto que todavía no se le ha medido, no hemos visto, creo, a Michael Morales ir a 5 asaltos. Es verdad que sería complicado, ¿no? Obviamente, a medida que vas subiendo en el ranking, los peleadores son mejores y te van a aguantar más los golpes, pero pega tan duro que incluso yo veo a Michael Morales finalizando dentro de los 2 primeros asaltos a tops 5 de la división, porque es que es muy fuerte, pega muy fuerte, y es un portento físico con solo 25 años, por lo tanto estamos hablando de la nueva generación de la división, incluso por debajo de Ian Garry. Creo que, bueno, también es más joven que Joaquin Buckley, si no me equivoco. Jack Della creo que también, por lo tanto creo que es actualmente del top 15. Tendría que revisar, pero por edad creo que no hay nadie que sea más joven que Michael Morales, o al menos que prometa tanto como Michael Morales. Obviamente, Michael Morales se ha enfrentado este top 15
a un rankeado número 8, que como es Gilbert Burns. Ahora, pues por delante va a tener a Ian Garry, Joaquin Buckley, Sean Brady, Kamaru Usman, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Obviamente en una pelea entre Michael Morales y Kamaru Usman, ahora mismo creo que saldría como favorito Michael Morales y yo iría con Michael Morales. Me pones a Michael Morales contra Shavkat o contra Ian Garry, bueno, pues me lo tendría que pensar un poco más. Me lo pones contra, bueno, ya Abdel es campeón, Belal Muhammad o Joaquin Buckley. Pues mira, peleas al menos competitivas. Por lo tanto, estamos hablando de que actualmente tiene nivel para competir con cualquier peleador de este peso welter. Pero es que en unos años, si sigue mejorando, si mentalmente se vuelve más fuerte, si mejora en el grappling, pues ¿quién va a parar a Michael Morales en el peso welter? Es que no hay nadie ahora mismo. Por eso digo que es nueva generación, que ahora mismo no hay nadie y tendría que aparecer alguien nuevo que pueda parar a Michael Morales. Obviamente estos son artes marciales mixtas y en un combate puede pasar cualquier cosa. El propio Belal Muhammad perdió partiendo como favorito hace muy poquito contra Jack Della. Puede pasar cualquier cosa, pero este peso welter es muy competitivo y hablando de competitividad, Michael Morales puede competir, como he comentado, con cualquiera del top 10, top 15 sin ningún tipo de problema. Sí que es cierto que quizás Gilbert Burns de este top 10 sea lo más asequible. Creo que Gilbert Burns, Colby Covington era lo más asequible para Michael Morales. No tendría sentido un Colby Covington Michael Morales a estas alturas. Creo que tendría que mirar hacia arriba, pero bueno, no descarto por la juventud del ecuatoriano que la UFC, por ejemplo, pueda realizar un enfrentamiento Carlos Prates Michael Morales. Sería interesante, ¿no? Carlos Prates viene de perder, pero él tiene que ser pues ambicioso y mirar hacia arriba y en este caso pues el futuro para mí es muy alentador. Creo que tiene muchísimas cualidades para en un futuro ser campeón de la división y vamos a ver, ¿no?, cómo va evolucionando, sobre todo ya no a nivel físico, a nivel técnico, sino también para mí lo que será clave es cómo evoluciona a nivel mental Michael Morales, auténtico peleadorazo absoluto. Luego, pues después de analizar ya pues este evento, ¿no?, que es el que ha protagonizado la semana, ¿no?, la semana actual. Estoy grabando este podcast el domingo 18 de mayo. Vamos a hacer un poquito un repasito de lo que se viene por delante. También un repasito un poquito más en profundidad del próximo evento UFC, que creo que va a repetir Apex de Las Vegas. Y vamos a empezar pues sobre todo por LFA, que creo que se desplaza exactamente a Madrid, a Mato Grosso. Evento repleto, como no podía ser de otra manera, de brasileños. Tenemos por ejemplo al argentino Carlos Petrucciella, que va a pelear en el Co-Main Event. Se va a enfrentar también a un invicto como es Joseilton Santos. Carlos está 13-0, Joseilton 10-0. Y una cartelera en la que, por ejemplo, pues vamos a tener a Lucas Camacho en el main card, que me parece un peleador muy completo, pero no es una cartelera especialmente atractiva o que me llame especialmente la atención, más allá de este combate que he comentado del argentino Carlos Petrucciella contra el invicto Joseilton Santos. El combate principal, sin cinturón de por medio, Ingleson de Lara contra Bruno Enrique, peso pluma de LFA. Luego, lo más destacado para mí, pues junto con UFC, partiendo de la base de que va a haber Rising en Corea, en Seúl, vamos a tener a Roberto Satoshi de Sousa peleando en este evento, vamos a tener también Cage Warriors en Italia, pero un evento en Cage Warriors que he estado repasando muy descafeinado, muy poquita pelea realmente interesante o poco peleador que realmente me llame mucho la atención, más allá de Ryan Shelley, que lo vamos a tener peleando, o de Canin Díaz, que promete muchísimo. Nicolas Leblon, estoy viendo aquí que Nicolas Leblon sí pelea en Cage Warrior, cuidado. A mí Nicolas Leblon me parece que tiene nivel UFC, peleador francés, muy bueno. Creo que ha estado varias veces ahí a puntito de dar el salto a la UFC. Creo que es un peleador que va a competir en el próximo UFC de París casi al 100%, sobre todo porque él no pierde desde verano de 2021 y tiene victorias en Cage Warriors muy, muy meritorias. Tiene un muy buen récord, tiene un récord de 11-4. Es un luchador pues joven, que muy conocido en Francia, por lo tanto yo creo que tiene nivel y creo que lo vamos a ver en UFC muy pronto. Lo que comentaba, más allá de estos eventos, ¿no?, LFA, Cage Warriors en Roma, Rising en Corea, tenemos evento de Brave, esta compañía
rusa en Tenerife, un evento al que estuve a punto de ir, de verdad que me lo pensé, digo, pillar un vuelo a Tenerife y disfrutar de esta cartelera, porque Brave nos va a regalar el regreso, por ejemplo, de Enrique Wasabi Marín, peleador que llegó a la UFC, peleador de mi ciudad, de Sevilla. También vamos a tener a Koidan Duque peleando en el combate principal. Vamos a tener algún combate internacional, por ejemplo, Dan Dwix, un peleador que ha peleado creo que en Cage Warriors, efectivamente, lo he visto, me suena de haberlo visto en Cage Warriors. Theo Basford, que vuelve a pelear tras su primera derrota profesional ante Nikolai Grosev en WOW, en el evento WOW de Madrid. Un Grosev que va a pelear de nuevo en Madrid en este evento que creo que va a realizar WOW en junio de Supercampeones. Y sobre todo un evento de Brave interesante porque tenemos a Theo Basford, que es un luchador canario, por lo tanto va a contar con ese apoyo de todo el público. Vamos a tener a Enrique Wasabi Marín, que es una auténtica referencia en las artes marciales mixtas españolas. Tenemos a Koidan Duque, también peleador local, que se va a caer, ¿no?, el estadio. Súper interesante este Brave número 95 que viene a Tenerife, a ver si hace algún evento de nuevo en Marbella por aquí y me acerco, me evito un vuelo y me acerco en el coche. Pero voy a estar atento, no sé dónde se va a poder retransmitir, pero esas peleitas que he comentado, ese combate de Enrique Wasabi, el regreso de Basford y a Koidan Duque, me interesan mucho, muchísimo. Pero lo que me interesa de verdad, ya lo sabéis, es la UFC, que por el momento se mantiene indiscutiblemente en el puesto número 1 de promotoras mundiales. Regresa, confirmo, al Apex de Las Vegas, evento UFC Vegas 107, y va a traer como pelea principal el enfrentamiento femenino entre Erin Blanchfield y Maycee Barber. Una pelea pues interesante entre dos peleadoras que a mí me gustan mucho. La actual Maycee Barber me encanta y Erin Blanchfield me parece una peleadora a nivel técnico increíble, 10 de 10. El físico no la acompaña, pero es una peleadoraza, una peleadora que a mí contra Jessica Andrade me sorprendió muchísimo, contra Tayla Santos también. Luego contra Manon Fiorot se vio esa diferencia, ¿no?, a nivel físico, pero se repuso venciendo en noviembre del año pasado a Rose en Namayunas por decisión unánime, y ahora pues se va a enfrentar a la siempre complicada Maycee Barber, esta peleadora tan fuerte, esta peleadora con tanto corazón, y un combate increíble, un combate entre una enrachada como es Maycee Barber, con la confianza por las nubes, y una peleadora que apunta, o apuntaba hace prácticamente nada, a ser el futuro o la cara femenina de referencia en la UFC. Combate igualado, como he comentado. Si la pelea va al suelo, Erin Blanchfield es mejor. Si la pelea se mantiene arriba, creo que va a haber una diferencia de poder a favor de Maycee Barber, que pega durísimo. Si la pelea se alarga, creo que la ventaja es para Blanchfield. Aún así, combate 50-50, me decanto un poquito más por Blanchfield, pero una pelea que tengo ganas de ver. Volviendo al principio, la primera preliminar, el combate posiblemente de menos nivel de la noche, Ryan Dos Santos contra Alice Ardelean. Pelea de nivel muy bajo. Alice Ardelean, una luchadora que llegó a la UFC hace muy poquito, tiene ya 2 derrotas en las dos únicas peleas. Pelea por no salir de la UFC, pelea por su contrato. Y Ryan Dos Santos, sin ser nada del otro mundo, para mí es un poquito mejor que Alice, más joven, tiene en este caso un nivel un poquito más alto, sobre todo en el suelo, que es donde creo que puede conseguir esa finalización, y aún así pues creo que tiene opciones, ¿no? Alice Ardelean, si le mete volumen, si aguanta en cardio, si defiende algún derribo, puede ser, ¿no?, que vaya a la decisión y en este caso pues pueda robar la pelea. Aún así, combates que no me llama mucho la atención. Luego tenemos al belga Bolagioki, que se va a enfrentar a Markel Mederos. Pelea muy interesante también. Bolagioki, un peleador al que no pude ver mucho tiempo en el UFC de París, porque llegué tarde a esa pelea y Chris Duncan lo finalizó en el primer asalto. Vuelve ahora a la UFC y se va a enfrentar a Markel Mederos, partiendo como favorito. Para mí, pelea 50-50. Creo que me decanto un poquito más por el belga, porque Markel Mederos no me termina de encantar.
Y contra Austin Hubbard, al que ganó por decisión dividida, no me gustó esa pelea. Por lo tanto, me decanto por Bora Giochi, pero creo que puede ser también otro combate 50-50. Jordan Leavitt, que regresa también a la UFC, este peleador tan extraño, ¿no? Tan poco habitual en la UFC, ¿no? Con ese estilo de ballet o esa celebración de ballet que suele hacer. Se va a enfrentar al veterano Kurt Holobaugh. Una pelea entre dos peleadores muy distintos. Holobaugh viene de perder contra Alexander Hernández y Jordan Leavitt viene de perder contra Chase Hooper por mataleón en el primer asalto, pues hace año y medio también. No hace mucho que no vemos a Jordan Leavitt. Vamos a ver qué versión nos encontramos del Rey Mono, de The Monkey King, que es un peleador que a mí siempre me ha parecido muy carismático y que creo que si la pelea va al suelo, cuidado, para mí pues Jordan Leavitt es favorito. Pelea 50-50 en la que creo que Jordan Leavitt, si la pelea va al suelo, puede conseguir alguna finalización y arriba yo creo que Kurt Holobaugh es más completo. Luego, Oban Elliott, el galés, que se va a enfrentar a Ramiz Brahimaj, una pelea en la que sí que veo aquí el primer claro favorito de la noche, que es Oban Elliott. Creo que es un evento muy igualado, creo que es un evento en el que vais a ver que no hay grandes diferencias de nivel o no hay grandes favoritos. Para mí Oban Elliott es uno de los nombres principales de esta cartelera, uno de esos nombres que tú dices, pues prácticamente tiene asegurada la victoria, a pesar de que sean artes marciales mixtas, porque creo que es mejor en todo que Ramiz Brahimaj. Creo que tiene mejor cardio, que tiene mejor suelo y que tiene mejor striking y mejor lucha. Brahimaj sí que es cierto que viene de vencer a Mickey Gall, pero Mickey Gall nunca ha sido un peleador de nivel en UFC. Y Oban Elliott, pues por su parte, viene totalmente enrachado, viene de ganar pues sus 3 únicas peleas en UFC, Val Woodburn, Preston Parsons y Basil Hafez, y en Cage Warriors pues ya sabéis, una racha también increíble desde 2021, finales de 2021, cuando perdió con Madars Fleminas, no ha perdido nunca y está en un momento de forma increíble. Oban Elliott, que es uno de esos peleadores por el que yo no apostaba mucho, pero me ha ido callando. Recuerdo esa pelea contra Matthew Bonner en Cage Warriors que me cayó, porque ahí apostaba por Bonner. Y es un luchador que consiguió esa victoria contra Kai Brito en el Contender, que a pesar de no ser una finalización, llamó la atención a la UFC y en la UFC lo está haciendo genial el galés. Ramiz Brahimaj creo que está a 2-3 peleas de ser cortado, creo que no tiene nivel para la UFC. Luego, pues tendremos el enfrentamiento entre Ketlen Vieira y Macy Chiasson. Macy Chiasson, una peleadora también capaz de lo mejor y de lo peor. Entrena el Fortis, buen gimnasio. Viene de ganar a Mayra Bueno Silva, que es una luchadora que ya prácticamente está fuera mentalmente de la UFC. En este combate contra Ketlen Vieira debería estar todo muy igualado. Para mí otra pelea 50-50 en la que es muy difícil decantarme por alguien. Si vemos una versión buena de Chiasson, pues probablemente gane a Vieira. Estas 2 últimas victorias pues me hacen recuperar un poquito de confianza en Chiasson. Pero Ketlen Vieira, con su tamaño, peleadora muy grande, aguantando, defendiendo derribos, cansando a Chiasson, puede complicar mucho las cosas. Además viene de llevar a la decisión a la futura campeona de la división, que es Kayla Harrison. Pelea 50-50, muy complicado decantarme por una ganadora. Luego, pues tendremos el enfrentamiento entre Andreas Gustafsson y Jeremiah Wells, un combate en el que parte como favorito el debutante, el sueco Gustafsson, como ligero favorito. Consiguió su contrato venciendo a Pat Pitlick en el Contender Series. Pat Pitlick, un peleador muy conocido en Canadá, que ha peleado en promotoras canadienses. Ganó Gustafsson por KO en el segundo asalto, partiendo como no favorito, como claro no favorito. Yo creía que se iba a clasificar el canadiense. Y aquí pues se va a enfrentar a un Jeremiah Wells mucho más experimentado, con más peleas en la compañía. 4 victorias, 2 derrotas. Estas 2 derrotas, las 2 últimas, contra Max Griffin y Carlston Harris. Jeremiah Wells, un peleador pues que ya está pues con 38 años, por lo tanto en el declive físico
y en el peor momento de su carrera. Un peleador que siempre ha destacado por tener un físico imponente, por tener un estilo muy completo, capaz de finalizar arriba y también capaz de finalizarte en el suelo. A pesar de los 38 años, no ha tenido tampoco muchas peleas en UFC. Ha habido muy poco, ¿no?, volumen de peleas en su récord. Un peleador de buen nivel, un peleador que tiene pues victorias importantes, como por ejemplo Kurt McGee, Mike Mateta, tiene victorias contra también Matthews Emmelsberger. Es verdad que hay que remontarse a 2023, ¿no?, para ver su última victoria, pero por ejemplo finalizó al Worley Alves de 2021, que era un peleador muy peligroso en esa época. Por lo tanto, un luchador, Jeremiah Wells, que en su momento pues era muy peligroso, y ahora yo creo que la ventaja o el favoritismo pues está en favor del peleador sueco Andreas Gustafsson, que aún así nunca se ha enfrentado, o creo que nunca se ha enfrentado, tendría que revisar su récord, a un rival del nivel de Jeremiah Wells. Me decanto por... no lo sé. Me decanto quizás por Gustafsson por finalización, partiendo de la base de que tiene 38 años Wells. Pues probablemente esa sea mi predicción. Aún así, otro combate, como estáis viendo, con muchísimas alternativas y prácticamente 50-50. El último combate de las preliminares, otro combate que para mí 50-50, Jafel Fillo contra Alan Nascimento. Me decanto quizás por Alan Nascimento porque lo veo mejor en el striking, pero es una pelea súper interesante que ojalá se hubiera dado antes, entre dos luchadores muy completos, dos luchadores que destacan en el suelo. También me decanto un poquito más por Alan Nascimento, por entrenar en el shootbox. Y creo que es una pelea pues 50-50. Lástima también que Nascimento no compite desde comienzos de 2023. Muchísimas peleas canceladas. Dio un auténtico recital contra Carlos Hernández. A Jake Hadley también le dio un auténtico baño. Perdió por decisión dividida ante Tagir Ulanbekov. Y Jafel Fillo, por su parte, yo recuerdo, por ejemplo, ahora mismo que su última derrota fue contra Muhammad Mokaev por mataleón en el tercer asalto, pero creo que hubo un momento, si no me equivoco, en el que Mokaev tapeó una sumisión, no sé si era una palanca, no me acuerdo, pero creo que tapeó contra Fillo, pero no se vio. Y tendría que revisarlo, pero recuerdo esa pelea. También pues estuvo a punto de ser finalizado en el tercer asalto por Dani Várez, se repuso y acabó sometiendo, ¿no?, por triángulo al español, y luego pues mataleón a Ode Osborne, y en el último combate pues venció en grappling, ¿no?, una pelea de grappling a Amir Albasi. Combate buenísimo, combate muy interesante, y me decanto por Alan Nascimento. Luego, la cartelera principal, Dusko Todorovic se va a enfrentar a Zach Reese, pelea en la que voy con Zach Reese porque Dusko Todorovic no me transmite buenas sensaciones. Zach Reese necesita ganar, fue finalizado por Bekoev a comienzos de año y creo que va a conectar en Todorovic, y creo que pega más fuerte Todorovic, pero creo que tiene un poquito de mejor mentón Zach Reese. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo me decanto por el norteamericano, más largo, más técnico. Todorovic no tiene mucho movimiento de cabeza. Ambos seguramente tengan opciones, pero creo que el volumen va a estar del lado del norteamericano, aunque ni mucho menos creo que esta pelea vaya a ir a la decisión. Luego tendremos a Dustin Jacoby enfrentándose a Bruno López. Dustin Jacoby viene de ganar, si no me equivoco, viene de ganar exactamente a Vitor Petrino, una pelea que estaba perdiendo claramente, y Bruno López pues viene de hacer lo propio ante Magomed Gatsi Yasulov, venciéndolo por decisión unánime en un combate en el que partía como claro no favorito. A mí Bruno López me encanta, es un peleador al que he visto en LFA varias veces, muy completo, muy fuerte. También llega a la UFC con 32 años, o llegó a la UFC con 32 o 31 años, y no tiene tampoco muchas peleas por delante, pero me parece a estas alturas de carrera que está en mejor forma que Dustin Jacoby. Creo que tiene mejor mentón que Dustin Jacoby. Creo que esta pelea la va a ganar Bruno López, a pesar de que sea muy igualada. Jacoby 37 años, Jacoby viene de sufrir mucho castigo contra Vitor Petrino,
finalizado por KO contra Dominic Reyes. Alonso Menifield también le causó muchísimo daño. Y creo que más allá de un KO que podamos ver el primer, segundo asalto, si Bruno López conecta, va a hacer muchísimo daño en Jacobi. Para mí, Bruno López ganará esta pelea, aún así, prácticamente un cara cruz. Yo 40-60 en favor del brasileño. Luego, pues vamos a tener a Billy Ray Goff, que regresa a la UFC tras bastante tiempo, tras, casi un año. Más de un año. Su derrota contra Trey Waters en mayo de 2024. Regresa y se enfrenta a Sok Hyuk Kong, un luchador que dio la sorpresa ganando a Igor Cavalcanti en el Contender Series del año pasado. Un auténtico sorpresión, me acuerdo que no lo esperaba prácticamente nadie. Igor Cavalcanti era uno de esos nombres, ¿no?, más destacados de esa temporada del Contender Series, y consiguió el contrato el surcoreano venciendo al brasileño por decisión unánime, y ahora pues llega a la UFC en su debut frente a Billy Goff, que es un peleador muy fuerte, un peleador muy completo, un peleador con mucho cardio, con mucha pegada. Pasó por Bellator, consiguió el contrato en UFC ganando en el Contender Series por finalización en el primer asalto. Tuvo un gran debut contra Yusaku Kinoshita, al que finalizó en el primer round. Contra Trey Waters tuvo ese tropiezo. Y ahora, pues un año después, llega tras cancelarse varias peleas y finalmente se enfrenta a este surcoreano que ha demostrado ser peligroso. Yo, tirando por lo racional, me decanto por Billy Goff, aunque creo que puede dar pelea el surcoreano, pero creo que Billy Goff va a tener más volumen, va a causar más daño, puede incluso intercalar algún derribo, y pues no descarto incluso alguna finalización temprana por parte del norteamericano, que es capaz de finalizar en el suelo, pero si conecta limpio, como he comentado, es un peleador muy fuerte, y creo que va a ganar por decisión o por KO al surcoreano. Luego, en la penúltima, mejor dicho, pelea de la noche, Mateusz Gamrot, que regresa. Mateusz Gamrot, un auténtico ídolo en Polonia, para enfrentarse al también europeo Ludovic Klein. Mateusz Gamrot, un luchador que llegó con muchísimo futuro por delante, prácticamente pues un ídolo, ¿no?, en Polonia, en Europa, un peleador al que vimos durante muchísimo tiempo en KSW, campeón, defensor del cinturón, invicto. Llegó ese debut en UFC contra Guran Kutateladze, una pelea en la que partió como clarísimo favorito, y Guran Kutateladze dio la gran sorpresa al georgiano venciendo por decisión dividida. Luego se repuso, y de la mejor forma posible, con 4 victorias consecutivas, pero luego llegó Beneil Dariush, el Beneil Dariush de 2022, y cortó en seco esa progresión que tenía, al igual que también lo hizo Dan Hooker en verano del año pasado, ya que cortó esa racha de 3 victorias consecutivas de Gamrot, muy meritorias de nuevo. Rafael Fisiev, Jalin Turner, Rafael Dos Anjos. Estamos hablando de un Gamrot que ha vencido a Diego Ferreira, que ha vencido a Arman Tsarukyan, que venció a Jeremy Stephen en el primer asalto en prácticamente menos de un minuto. Estamos hablando de un peleador de un nivel altísimo, y a pesar de ello, Mateusz Gamrot parte como ligero favorito ante Ludovic Klein. De nuevo, cuotas muy parejas. Y Ludovic Klein, por su parte, peleador eslovaco, peleador muy físico, peleador también con un récord muy bueno, profesional de 23 victorias, 4 derrotas, en UFC 7 victorias, solo 2 derrotas. Y a diferencia de Gamrot, al que veíamos en KSW, pues Ludovic Klein, sobre todo antes de llegar a la UFC, peleó en Octagon, y en la UFC pues debut ante Shane Young, increíble, finalización en un minuto, y luego pues 2 tropiezos seguidos contra Michael Trizano y Nate Landwehr. La última derrota contra Nate Landwehr hace muchísimo, hace prácticamente 5 años, fue por sumisión en el tercer asalto, pero luego todo victorias: Devonte Smith, Mason Jones, un empate contra Jai Herbert, una victoria contra Ignacio La Jaula Bahamondes, que ha envejecido genial, otra victoria por finalización frente a AJ Cunningham, victoria frente a Thiago Moisés, y la última
en septiembre de 2028 en París, victoria que pude ver presencialmente contra Roosevelt Roberts, pelea muy entretenida en la que el eslovaco dominó de principio a fin el combate. Aquí, contra Gamrot, pues el rival más difícil que ha tenido en su carrera. Creo que junto a Bamondes, bueno, Bamondes de esa época no es el Bamondes de ahora, pero creo que Gamrot debería ganar. Gamrot, sí que es cierto que la mandíbula no está en su mejor momento, aún así tiene 34 años, a nivel físico está muy bien, viene de perder contra Dan Hooker por decisión dividida, aguantando, ¿no?, al oceánico. Creo que tiene capacidad Gamrot para derribar y controlar en el suelo. Sería un error mantener la pelea arriba con Klein, porque Klein conecta limpio desde muchos ángulos. Y para mí, favorito el polaco porque tiene esa capacidad de derribar y en el suelo controlar. Si el combate se desarrolla arriba, pues Gamrot va a perder el asalto. Si derriba Gamrot, probablemente ese asalto lo acabe robando. Pelea interesante también, pelea bipolar, un choque de estilos en el que me decanto por el polaco en este duelo de europeos. Y en la pelea principal, pues como comentaba antes, Erin Blanchfield contra Maycee Barber, una pelea muy igualada en la que tiene Blanchfield la ventaja o la posibilidad de llevar la pelea al suelo y controlar con su grappling, para mí mejor que el de Barber. Barber tiene esa ventaja de físico, es muy fuerte, puede defender derribos, puede hacer daño arriba, puede salir de situaciones peligrosas de grappling, pelea por lo tanto con muchísimas alternativas, pelea que posiblemente vaya a la decisión, en la que Barber conectará los golpes más importantes, los más fuertes al menos, y Blanchfield tendrá posiciones de control o incluso posiciones de finalización en el suelo. En este caso me decanto ligerísimamente por Erin Blanchfield, pero no me importaría en absoluto que ganara Maycee Barber y que siguiera creciendo esa racha de victorias de Maycee Barber. Por lo tanto, con esta pelea, la última de este evento de UFC, vamos a cerrar este programa, el número 36. De nuevo, pues agradeceros a todos la gran acogida de los últimos episodios, la gran acogida que están teniendo pues los episodios en todas las plataformas, nuevos seguidores prácticamente a diario, nuevas suscripciones y las visitas pues siguen creciendo. Ya es habitual, ¿no?, que los programas superen por ejemplo en YouTube las 20, 30, 40, este último va por 150 si no me equivoco, visualizaciones. En Spotify también creciendo, en iVoox igual. Estoy muy contento, ¿no?, con el devenir del programa. Ya sabéis que es un podcast muy amateur, es un podcast que realizo porque me encanta este deporte, me apasiona, me encanta hablar de artes marciales mixtas. Sé que ahí estáis varios, que incluso más enfermos que yo, más enamorados de este deporte. Este espacio está pues realizado para eso, para que tengáis un ratito más de la semana de artes marciales mixtas, para que tengáis ahí un programa que os sirva para conectar lo visto en la semana anterior con lo que se va a ver luego, para poder escuchar a alguien hablando de artes marciales mixtas, dando su opinión sobre eventos relevantes, analizando lo más importante del panorama internacional, por supuesto, priorizando en lo español, priorizando en lo que ocurre en Sudamérica y Centroamérica con todos los peleadores hispanoamericanos. Y de nuevo, pues muchísimas gracias, ¿no? Estoy muy contento con el programa, más motivado que nunca, más motivado a crear nuevos formatos. La verdad es que agradezco mucho, ¿no?, la gran acogida que está teniendo el programa, que era cuestión de tiempo, ¿no?, que creciera orgánicamente. Va a seguir creciendo muy poquito a poco. No quiero que esto se dispare de un momento para otro, pero agradezco, ¿no?, a cada uno de vosotros, ¿no?, que estáis ahí, porque sé cuántos sois. No os pongo cara y ojos, pero sé de qué país venís, sé qué edad tenéis más o menos, qué rango de edad, y agradezco mucho pues ya no solo los likes, ya no solo las suscripciones, los comentarios, sino que estéis ahí de forma recurrente, que también sé cuántos estáis más o menos de forma recurrente escuchando los programas de uno, otro, y de nuevo para mí muy importante y muy agradecido a ese tiempo que dedicáis a escuchar este programa 4 onzas, que está hecho para vosotros, amantes de las artes marciales mixtas, el mejor deporte del mundo. Nos vemos la próxima semana, nos vemos en unos días. Vivan las artes marciales mixtas.